Hola amigos de Multimedia, bienvenidos a una nueva edición de la FIL 2025. El día de hoy estamos con Antonio Ortuño, autor del libro El amigo muerto. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, muy bien, muchas gracias y pues con muchas ganas de que ya empiece la feria. ¿Y cómo te recibe la FIL este nuevo año? Bien, bueno, yo vivo a 10 minutos en auto de aquí, entonces pues paso prácticamente todos los días por el frente de la expo, pero siempre es como particular la semana de la feria. Es el equivalente en mi vida a la Navidad, así que es algo que espero pues todo el año. Tengo entendido que este fue el primer libro que escribiste. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de él? Sí, es peculiar porque es mi libro número 22, pero es el primero que escribí, sí, lo escribí en la adolescencia, se quedó mucho tiempo en un cajón, no por otra cosa, sino porque empecé a escribir otros proyectos y pues se quedó ahí mucho tiempo. Lo publiqué una primera vez, pero con seudónimo y en una colección de libros juveniles, aunque en realidad no es, ni me parece que sea una novela juvenil, es una novela escrita por alguien que era muy joven, que es diferente. Y me planteé hace aproximadamente un año el recuperar esa novela, revisarla a fondo, reescribirla ya a la luz de pues, los años de trabajo y de experiencia, que son muchos. Y el resultado pues, fue esta novela que me deja muy contento y bueno, pues que de alguna manera cristaliza aquello que quise hacer pues hace tantísimos años. Y por ejemplo, cuando volviste a reescribirla o que la volviste a leer, te reencontraste más bien con cosas de tu pasado que te hicieron como volver a vivir cosas de la época en la que la escribiste. Mira, sí, es verdad que funciona un poco como cápsula del tiempo. Claro, ya había tenido esa primera edición que te digo, entonces era como una segunda vuelta, el reencontrarte con algo que escribiste tantos años antes, pues es justo como ver ese viejo álbum de fotografías en una cierta medida. Pero claro, la literatura es algo que se construye desde la razón, que se construye desde la conciencia. Entonces pues había que sacudirse de alguna manera las telarañas de los recuerdos y tratar de que el libro pues cristalizara en lo que yo quería, ¿no? Yo siempre lo pensé como una novela que tenía que ser divertida, ágil, atractiva, envolvente, que se leyera, pues el ideal es de una sentada, que no te quieras ir del libro. Así lo pensé a los 18 años. Y tú, bueno, al momento de empezarlo a escribir, ¿ya tenías la idea bien hecha o fue fluyendo mientras lo ibas escribiendo? Bueno, a los 18 años yo no tenía una idea muy clara de cómo escribir novelas, lo iba descubriendo sobre la marcha y era absolutamente un experimento. Había comenzado otro par de intentos de novela que se quedaron en solo unas páginas de avance y este fue el primero que logré pues completar, según lo que sentía que debía ser la historia. A medida que han pasado los años he entendido la importancia, sí, de planificar, de estructurar, de estar convencido y tener claridad en las ideas que uno quiere para la novela, pero en este caso fue en realidad un experimento. Claro, como es un guiso de cocción muy lenta, como en el fondo, desde que se me ocurrió hasta que cristalizó en esto, pasaron 30 años, y pasó gran parte de esos 30 años pues guardada, siempre he podido regresar a ella y pues volvérmela a plantear como ese primer juego, ¿no? Yo entonces sabía muy poco, pero tenía muchas ganas y ahora sé bastante más y afortunadamente pues conservé las ganas de seguirlo haciendo, pero desde luego que fue un proyecto que me enseñó muchísimas cosas en su momento. Creo que bueno, tú me sabrás decir bien si se siente diferente venir con un libro nuevo, se podría decir, o más fresco, a venir con, pues se podría decir tu primer libro, ¿no? O sea, como volverlo a sacar. ¿Crees que es un sentimiento diferente? No en realidad porque, vamos, digo, tengo otros 2 docenas de libros antes y
cada uno tiene su historia y cada uno tiene sus peculiaridades. Algunos me llevaron años escribirlos y conviví de alguna manera con ese texto mucho tiempo. Otros escribieron a lo largo de muchos años, pero en pequeños momentos. Tengo algún libro de cuentos que tardé como 12 años en terminar. Pero escribía un cuento y luego tardaba un tiempo en escribir otro que pegara para ese proyecto. Cada uno tiene como su propia línea y su propia historia detrás. En este caso, en realidad, lo que priva para mí pues, es la satisfacción de que pues, esa espina un poco que se quedó ahí clavada en mi pie durante tantos años de ese libro que no había terminado de quedar como yo quería, pues ahora sea ese libro, ¿no? Y cumpla con lo que yo quería hacer en aquel entonces. Yo quería una novela ágil, divertida, que el lector, como te digo, se la pueda ejecutar en una sentada y que cuando termine se quede con esa sensación como de vértigo, de una historia entretenida, interesante, un poco oscura, pero sobre todo eso, sugestiva y envolvente. Eso es lo que quería hacer en aquel entonces y es lo que creo que conseguí hacer, pues con tantos años de diferencia. Pero sí, respondiendo como directamente a lo que dices, es una satisfacción muy grande haberlo como sacado del limbo en que se quedó, de un libro con el que no estaba satisfecho, que salió con seudónimo, de ese primer manuscrito que se quedó un poco ahí durante tantos años. Y que ahora sea un libro y que ahora pues mis lectores pues se puedan enfrentar a él y pues conocer también un proyecto que es tan diferente a los otros, ¿no? Sí, porque bueno, creo que es muy difícil para un joven salir como del sueño. Entonces, qué padre que pudiste terminarlo y concluirlo. Bueno, hablando de los jóvenes, ¿tú le darías como algún consejo a los jóvenes que se quieren como adentrar a empezar a escribir o como más a este mundo de la escritura y de la lectura? Bueno, la lectura para mí es un placer y tiene que ser un placer. Es decir, quien lea, pues tiene que ser porque se la pasa bien leyendo. Desde luego, la escritura es distinta. Es la misma diferencia que existe entre quien disfruta de un platillo maravilloso o quien lo prepara. Y es toda la diferencia del mundo. Cuesta mucho trabajo, hay que ser muy persistente, hay que ser muy paciente y entender que pues, es una carrera de largo aliento, que son muchos años de trabajo y que muchas veces se tarda mucho tiempo en ver resultados, si es que se llegan a ver. Nadie nos garantiza que lo que escribamos con tanto esfuerzo pues, le va a interesar a la gente. Se requiere lidiar mucho con la frustración. Pero las cosas no salen ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera muchas veces. Y no perder a la vez pues justo esas ideas y ese ímpetu que uno puede tener en la juventud, ¿no? En este caso, bueno, pues les puedo decir con el libro en la mano, que a veces uno se tarda 30 años, pero el libro queda. Sí, claro, que no se den por vencidos a la primera. Ni a la quinta. Ajá. Bueno, y por ejemplo, si alguien lee este libro, que es, bueno, si se da la oportunidad de leer alguna de tus primeras piezas, ¿cuál tú le recomendarías? Yo creo que para un primer lector, sobre todo si no es alguien que tenga ya un caudal inmenso de lecturas, es muy probable que El amigo muerto sea una muy buena manera de entrar, porque es una novela ágil, breve, que escribí originalmente siendo muy joven. Los personajes también son jóvenes. Sí, aparte tiene un vocabulario muy orgánico. Eso fue lo que a mí me gustó, la verdad. Entonces, siento que por eso se disfruta más. Como que tiene más sazón, se podría decir. Claro, esa idea pues va de la mano, desde luego, con el narrador joven. Es distinto la manera en la que uno habla que el lenguaje de la escritura, pero el lenguaje de la escritura sí puede crear o intentar crear ese artificio de la naturalidad, de lo orgánico, de lo que fluye. Pues para alguien que sea, digamos, un recién llegado, pues creo que este es un muy buen punto de contacto, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, si yo leo tu libro y me gusta mucho todo, ¿qué 3 libros que tú me recomendarías tuyos? O sea, que tú has escrito. Caray. De mis propios libros. Bueno, uno siempre se siente más cerca de los libros más recientes, me imagino. Yo diría que un libro que se llama La Armada Invencible, que es una novela que tiene que ver con
unos cuarentones que vuelven a armar el grupo de heavy metal que tenían cuando eran jóvenes. Es una novela que tiene que ver mucho con la amistad y con esa lucha por sobrevivir a las frustraciones de la vida, que continuamente pues, nos va como avasallando, sino poniéndonos obstáculos, a veces tal cual tirándonos del caballo. Ese es un libro con el que sigo particularmente muy contento. Un libro de relatos que se llama La vaga ambición, porque es un libro en el que traté de explorar como el lado un poco oscuro de la escritura, y con oscuro me refiero a todo lo que rodea la escritura, pero que no es propiamente literatura, presentaciones en las que casi no hay gente, dificultades para publicar, dificultades para sobrevivir, qué trabajos encontrar cuando lo que quieres es escribir y la inmensa mayoría de los trabajos más bien obstaculizan la escritura, cómo sobrevivir en el mundo real cuando uno quiere tener una vida literaria. Es un libro con el que yo disfruté muchísimo y que, bueno, además pues tiene para mí el añadido de que ganó el premio Rivera del Duero, que es el premio más prestigioso de cuento en español, y bueno, pues me dio una de las grandes alegrías, digamos, de mi trayectoria literaria, ¿no? Y otro libro que es muy gustado por los lectores, es uno de los primeros, que se llama Recursos Humanos. Es una sátira bastante salvaje sobre el mundo laboral, ocurre en una oficina y hace un par de años pues, se estrenó una película basada en esa novela, en la que tuve la enorme oportunidad de colaborar en la adaptación. La dirigió Jesús Magaña, nos nominaron a los Arieles, está la película ahí en Amazon disponible. Entonces pues es otro libro que pues para mí ha representado como pues una de esas alegrías que te da de repente la vida literaria en medio de tantos pues trabajos y frustraciones y esperas, pero bueno, se logran cosas, y ese es uno de los libros que pues ha recompensado bastante todos los años de trabajo, ¿no? Sí. ¿Te gustaría que algún otro de tus libros se también convirtiera otra vez en una adaptación cinematográfica? Mira, ahora mismo hay varios que están en ese proceso. Desde luego el cine es un terreno completamente distinto al de la literatura. Yo como escritor pues hago un manuscrito y si convenzo a mi editor el libro se publica. El cine, claro que es un arte enorme, colectivo, con enormes equipos de trabajo que requiere enormes sumas de dinero, pero varios de mis libros están en ese proceso, es decir, los han buscado directores y productores para producirlos. Y esperemos que sí. Ese se me hace que tiene una buena trama para una película. Pues mira, este es nuevo, espero que también les interese a los directores, ¿no? Bueno, para finalizar, te voy a hacer como unas preguntitas rápidas y ya tú me contestas, es como esto o esto. Muy ¿Está bien? ¿Género favorito? ¿Género favorito? Sí, para leer. Uy, es una muy buena pregunta. Evidentemente la narrativa, pero dentro de la narrativa yo diría que la narrativa aguda, la de humor, tiende a ser la que más se me queda en la cabeza. Ok. ¿Película favorita? Uy, te podría decir un montón. En este momento te diría El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone. ¿Te gusta más leer sentado o acostado? Dormir sentado suele ser muy difícil porque yo soy de los que no duermen en aviones, pero leo sentado. ¿Con quién te gustaría tomarte un café? De cualquier persona posible en el universo. Sí, viva o muerta, no importa. Bueno, yo creo que tomar café con muertos no es una de mis ambiciones. Pero puedo hablar de un recién muerto, con Ozzy Osbourne. Ok, interesante. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos tener muchísimos libros más tuyos, que ya no sean 24, sino sean muchísimos más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.